Medio siglo. Nada para la historia de la humanidad. Poco para la historia de un pueblo. Mucho para la historia de un hombre. Más de medio siglo ha pasado desde que Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che, fuera inmortalizado en la sierra de Bolivia. ¿Qué descubriste? Que me agotaba el Che, que los requerimientos que se planteaba a sí mismo me los extendía a mí como biógrafo. Yo escribía 14 horas y luego en las noches no dormía porque el Che me ponía a hacer trabajo voluntario en una escuela, poniendo ladrillos y me levantaba agotado. Y luego descubrí que era un personaje mucho más complejo, interesante de lo que en las biografías tradicionales aparecía. Tengo el honor, la satisfacción y el orgullo de ser uno de los 126 jóvenes negros cubanos que en el año 1965 acompañamos a nuestro guerrillero heroico Ernesto Che Guevara en la primera misión internacionalista de nuestro pueblo en la llamada África Negra. Mi papá nunca renunció a su nacionalidad argentina, es decir, era cubano de nacimiento, como si hubiera nacido en Cuba por constitución cubana. Son dos hombres nada más en la historia de Cuba que tienen ese privilegio otorgado por el pueblo cubano. Máximo Gómez, el generalísimo, y mi papá. Llegamos a la higuera por los caminos de la sierra boliviana, por esos mismos caminos de tierra que caminara el Che, las mismas piedras, las mismas casas, las mismas familias. Por ahí era el camino de la Dura, ahí los otros lo esperaban detrás de una barra de piedra, ¿no? Entonces de ahí se habían ocultado y de ahí la misma bala cayó ese ahí. El otro, no sé si Miguel o Julio cayó más abajito, el otro más aquí abajo ya cayó. Pero los soldados le granearon de arriba del cerro, por allí le graneaban balas ya. Otra chompa más acá. Ya pasó tres, Coco, Miguel y Julio ahí. Pues mi puesto. Acá no hubo ninguna batalla, ¿no? Aquí no. Fue arriba. Fue arriba, sí, allí. De ahí ya, las obras ya recularon por ahí, fueron por ese cañón abajo. Hay un camino que va al río. Hay un camino que va al río. Ya yo me voy a hacer cuando vas a llegar. Ahí es donde recién ya lo emboscan ya al Che ya. En el segundo combate. Hermanos tuvimos pocos, hoy somos millones, reza el cartel situado donde cayeran en combate Miguel, Coco y Julio, la vanguardia de aquellos guerrilleros que lucharon en Bolivia junto al Che, quien días después correría la misma suerte. Con una gran diferencia, el Che no moriría en combate. Nacimiento en Rosario, Argentina, familia bien situada, cuna de ideas rebeldes. Pulmonía, asma,
juventud, lectura, medicina, motocicleta. América Latina, desigualdad, Guatemala, Arbenz, CIA, imperialismo, amor, México, paternidad. Todos los personajes históricos son producto de momentos, de evoluciones, de la información que poseen, de dónde están situados, de los debates, de sus propios límites y sus posibilidades inmensas. Y van cambiando y creciendo. En México conoce a Fidel Castro y decide sumarse a la causa revolucionaria de liberar a Cuba de la opresión. El año 55, donde se sostiene esa entrevista entre Fidel y el Che, que yo participo, y es donde el Che decide unirse a nosotros. 18 meses de entrenamiento y disciplina bajo la instrucción, entre otros, de un antifascista exoficial del Ejército Republicano Español. Es en esta época cuando Ernesto Guevara de la Serna comienza a ser el Che. 82 hombres parten en el Granma el 25 de noviembre de 1956. 25 de noviembre. Retengan esta fecha. 7 días de navegación. La verdadera odisea comienza ahora. Desembarco, fango, el Che castigado por el asma. Hambre, sed, pies desnudos, camino, montaña. El ejército de Batista se moviliza. Asedio, lucha, infierno, muerte. 12 hombres sobreviven, consiguen agruparse. Más de 2 años de batalla donde los campesinos y el pueblo de Cuba se suman a la lucha. Se forja el Che guerrillero, el comandante. Pero el Che pensador nunca descansa. Entre batalla y batalla, entre caminata y caminata, es común verle con un libro, estudiando, escribiendo. Lograda la epopeya en Cuba y después de colaborar en el despegue de la revolución, el Che tuvo el sueño de liberar otras tierras. Así se lo expresó a Fidel en México y así lo escribió en la famosa carta de despedida a Fidel. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. El Che jamás hubiera podido ser un burócrata. El tipo de personalidad, el tipo de actitud ante la vida, el igualitarismo feroz que siempre le acompañó. No, el riesgo no era convertirte en un burócrata, el riesgo era anquilosarte. Y para un guerrillero tener más de 33 años es peligroso. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Más de medio siglo después de su partida, y contra todo pronóstico, la pequeña isla del Caribe que ayudó a liberar, la revolución que ayudó a construir en sus inicios, sigue resistiendo cual pequeña Galia en medio del Imperio Romano. Soy de un lugar donde cuecen el pan a la orilla de un sueño que lucha el amor. Tengo del negro y de España su luz y una historia bien corta que se hace sentir. Vengo del centro del mar, siento el sur. En Cuba buscamos a 2 viejos amigos, Viamontes y Migdalia, para que nos hablen sobre esa revolución. Yo me siento hijo de la revolución. Yo nací en el campo y se vivía en unas condiciones muy precarias. Yo empecé a trabajar a los 9 años. Nací en el seno de una familia muy humilde. No pude estudiar antes de la revolución. La asistencia médica era casi inexistente. No conocí juguetes, de los juguetes típicos o tradicionales. Nunca me visitó Santa Claus hasta que triunfó la revolución. De caminos, de vidrio y neón. La gente tiene por qué luchar. No se trata ya de una consigna, sino se trata de hechos concretos, de cosas que son fundamentales o decisivas para la vida. Pero además tiene cómo defenderla, porque a la vez se organizan militarmente toda la población y reciben las armas y se preparan militarmente. Es decir, que la revolución que surge de todo este proceso la podemos defender todos y todos estamos interesados en defenderla
porque tenemos algo por qué luchar, algo que defender. Tenemos ahora libertad, soberanía, dignidad, tenemos lo que no salud, educación, vivienda, es decir, tenemos lo fundamental, lo que siempre se nos había negado. Vengo del centro del mar, siento el sur más que el norte y el rojo me cruza la sien. Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. Actualmente yo creo que en Cuba nuestros problemas son el gran bloqueo económico, porque lo que es la cultura, la libertad que dice que no tenemos, nosotros somos totalmente libres, compañera. Usted me ve hablando aquí libremente con usted, lo que yo quiera decir, así lo puede hacer en cualquier rincón de nuestro país. Se hacen los proyectos, estos proyectos se pasan al pueblo y la gente propone si está bien o está mal o le falta algo. Por ejemplo, vamos a dejar que la educación tenga 4 años de estudio, nada más, es mucho 5. Si alguien argumenta que está muy bien así, pero hay alguien que dice, sí, pero si tiene 5 y hace un argumento importante, se tiene en cuenta para el análisis. Quiere decir que en todo lo que en nuestro país está, el proyecto, lo que es los lineamientos de nuestro partido, han sido discutidos con todo el pueblo de Cuba. Y para eso ha hablado el que no le gusta y el que le gusta. Y la persona que se nombra para un cargo de dirección siempre sale de aquí, de abajo, de las masas. Y cuando va a los eventos y cuando va a la Asamblea del Poder Popular es porque ha pasado por todos los escalones de lo que es pueblo. Y aquella persona que está allí nos está representando, que puede ser un negro, un blanco, puede ser un mulato, puede ser un carpintero, puede ser un constructor, puede ser un ingeniero, puede ser un científico, porque es el pueblo. El que integra el poder popular en Cuba es el pueblo. Santa Clara, donde reposan los restos del Che después de un largo invierno de 30 años. Santa Clara, la ciudad de Marta Abreu y del Che, quien junto a los suyos liberó a la ciudad en la batalla que pondría fin a un épico capítulo de la historia. En esa última batalla que se hizo por la libertad, la independencia y soberanía de la patria, que fue la batalla de Santa Clara, el comandante Ernesto Guevara nos hizo entrar con letras de oro en el libro de la historia, porque fue la última batalla que se hizo contra la dictadura de Batista. Lo primero que hace el Che cuando llega es lograr la unidad de la fuerza. Sin el logro de la unidad no era posible lograr la victoria. El Che tenía aproximadamente 300 hombres, sin embargo el ejército, estamos hablando de más de 3.000 efectivos de la tiranía. ¿Y cómo lo hizo? Logró que se combatiera en diferentes lugares, es decir, que al mismo tiempo, simultáneamente se estuviera combatiendo. ¿Para qué? Para dividir al enemigo. Al tomar el tren blindado, descarrilar la vía y tomarlo, esta era la última esperanza que tenía el presidente Fulgencio Batista, presidente cubano en aquellos momentos, y entonces Batista en la madrugada del 31 de diciembre huye de Cuba. Ha sido importante en todo sentido, tanto cultural como económico como social, para nosotros, el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959. La revolución. ¿Qué supone una revolución? De la dictadura de Batista a la revolución cubana, del capitalismo a la construcción del socialismo, de una sociedad basada en la desigualdad a la construcción de una sociedad fundada en relaciones de solidaridad, respeto, independencia, soberanía. Cuba era un gran prostíbulo, era un garito y una colonia yanqui. Yo soy de la ciudad de Santa Clara. En Santa Clara, el Parque Vidal estaba dividido para blancos y para negros. Las playas en Caibarín estaban divididas por una soga para blancos y para negros. Había una gran discriminación. Yo que tenía amigos negros, compañeros de estudio, y que tenía un padre además muy digno, me enseñó siempre a no sentarme nunca en la parte de los blancos. Para dividir a los cubanos, dividirlos por la piel,
para que el negro no se uniera a la revolución. El negro no valía nada. Por eso es que me dice el tipo ese que me dio, me dijo, tú andas con los blanquitos esto, tú sabes que el negro lo que tiene que ser es batistiano o ladrón. Ese era el concepto que había. ¿Qué importancia tiene el mundo de la cultura, del arte con la revolución? Por supuesto, mucho. La cultura, las distintas manifestaciones del arte y la cultura eran fundamentalmente clasistas. Eran para aquellas personas que tuvieran una posibilidad económica y social. Estamos hablando antes del 59. Mira, en esos barrios marginales no se hablaba de música campesina porque eso era de guajiros. No se hablaba de las rumbas, de esto, no, porque eso era de negros. Entonces se marginaba lo que el pueblo creaba, lo que el pueblo tenía, tanto campesinos blancos como de negros descendientes de esclavos. Nuestra lucha victoriosa trajo dos consecuencias. El despertar de los pueblos de América que vieron que se podía hacer la revolución y cómo no era indispensable el mantenerse constantemente recibiendo los golpes de los explotadores. Los jóvenes, los campesinos, las mujeres, las prostitutas, todo cambió realmente en Cuba. Y en eso yo recuerdo a Fidel Castro en la entrevista que le hizo Frei Beto, que dijo, mientras en Cuba un cubano, uno solo, se sienta que no se respeta su creencia, su opción por el sexo, su pensamiento, la obra de la revolución no será perfecta. 23, Guantánamo Sugar Company. 24, United Fruit Company. El primero y el más importante de los contenidos de la revolución, que es haber consolidado la independencia nacional, haber recuperado la soberanía del país, con aciertos, con errores, obviamente, pero todos como resultado de la autodeterminación de los cubanos. Eso que se dice rápido, sigue siendo para la inmensa mayoría de la humanidad de este planeta una meta por alcanzar. Mi conversión política fue en Cuba. Yo vine como dirigente estudiantil a Cuba en el 60, cuando todavía los guerrilleros estaban con el pelo largo. Cuando fui a la Sierra Maestra y me encuentro un cuartel transformado en escuela, y los niños de esa escuela, niñitos de 10, 12 años, cuando saben que yo soy chilena, me preguntan, ¿usted es de Chile? Acaba de haber un terremoto. En ese momento había habido un terremoto. Estamos esperando niños chilenos que vengan acá mientras construyen sus casas. Imagínate, niños de 10 años. En nuestros países, en América Latina, no saben nada de nada. En Europa yo creo que igual, menos de América Latina, ¿no es cierto? Y esa solidaridad. Entonces eso me marcó enormemente. O sea, empecé como a querer defender este proceso. Consolidado el triunfo revolucionario, el Che asume diferentes responsabilidades. Embajador en misiones internacionales de la Revolución Cubana, presidente del Banco Nacional o ministro de Industria. Desde el pensamiento del Che sale la convocatoria a formar la más amplia unidad antiimperialista que sea posible. O sea, no podemos sentarnos como Job a esperar que pase el cadáver del imperialismo. El imperialismo empezó a prepararse también para ahogar en sangre las nuevas Cubas que pudieran existir. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. El Che fue un iniciador del trabajo voluntario, el ejemplo, su mejor virtud. Son años de un ritmo brutal de trabajo sin descanso. Sin embargo, al Che le ronda una idea. Pero hay una especie de urgencia, y esa urgencia está marcada por la conversación con Manresa, su secretario, cuando le hice en Industria, vamos a estar 2 o 3 años aquí y nos vamos. Estaba claro, no era un hombre de aparato del Estado.
Y eso que yo diría que la parte más brillante en la biografía del Che es su paso por Industria. Los milagros que hizo en Industria hoy son prácticamente inexplicables. El 11 de diciembre de 1964, el Che comparece en la Asamblea General de Naciones Unidas. Quería referirme específicamente al doloroso caso del Congo, único en la historia del mundo moderno, que muestra cómo se puede burlar con la más absoluta impunidad, con el cinismo más insolente, el derecho de los pueblos. Tomé la pluma en mis manos imbuido por la idea de relatar la odisea de 126 cubanos. Expreso de corazón, nunca imaginé que un día, junto a nuestro Che, estaría haciendo revolución. Esta historia da comienzo luego que el pueblo cubano derrocara a un vil tirano y su régimen sangriento. Por esa agresividad del imperio prepotente, va Che por los continentes llevando nuestra verdad. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. El Che marcha al Congo antes que a Bolivia. Unos años atrás, Patrice Lumumba, quien fuera primer ministro de la República Democrática del Congo, había sido asesinado por los colonialistas belgas a las órdenes de la CIA. La misma CIA que dirigirá la operación de persecución contra el Che. ¿Qué tiene la CIA contra aquellos que luchan por la dignidad? ¿Qué tiene la CIA contra los revolucionarios? Cuando llegamos, ya el Che estaba allí, ya había entrado. Y allí, sentado sobre una piedra, con bolígrafo y libreta en mano, fue tomando los datos de cada uno de nosotros. Las ingentes riquezas que tiene el Congo son los motivos directos de todo esto. Los pueblos de África se ven obligados a soportar que en ese continente todavía se oficialice la superioridad de una raza sobre otra, que se asesine impunemente en nombre de esa superioridad racial. Nosotros pudimos ver in situ, allí mismo en el Congo, mucha miseria, mucho desamparo, mucho abandono, muchos niños muriendo a diario por enfermedades curables, con un analfabetismo elevadísimo, atroz. El analfabetismo. Precisamente, la alfabetización fue una de las primeras batallas que libró Cuba. Una batalla como la que ustedes van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartilla, no se ha librado nunca. Las primeras cosas que la revolución hace es la campaña de alfabetización. Todavía las organizaciones políticas no estaban creadas, nosotros hicimos un estudio a todo aquel lugar, ya estaba tomando lugar allí la gente del Escambray, los que quisieron crear allí un problema para la revolución. Comprobar que el crimen fue inútil, que el asesinato de un maestro humilde de nuestro pueblo se convirtió en 100.000 brigadistas con rabo Benítez. Y entonces nosotros teníamos que, para poder inaugurar escuelas por ese lugar, ir con los milicianos. Y nosotras vestidas de milicianos con armas arriba. Hay un conjunto grande de acciones en los primeros 2 años que a veces parecen demasiadas. Es decir, ¿cómo es posible tanto? Incluso en el 3er año se produjo la victoria de Playa Girón y sin embargo se llama Año de la Alfabetización. Porque en ese mismo año, 1961, más de 100.000 muchachas y muchachos se fueron por todos los campos de Cuba y lograron alfabetizar a todos los adultos del país. Y no solo eso, aprendieron al mismo tiempo de los adultos qué cosa era su país. Los alfabetizadores trabajaban durante el día con los alfabetizados, daban clases por la noche. Entonces, esa ampliación cultural tremenda fue la que garantizó el desarrollo de la revolución. Al mismo tiempo, vencimos al imperialismo norteamericano. Es muy fácil, después que suceden las cosas, calificarla, incluso decir que así se cumplieron las leyes de la historia y algunas tonterías por el estilo. En realidad todo lo que es importante es extraordinariamente difícil.
y muchísimas veces parece imposible. ¿Dónde vas, corazón? Con juventud estrenada, motocicleta alada y una América que caminar. ¿Dónde vas, Martí dice, el sol, con ser el sol, tiene sus manchas. Los agradecidos hablan de la luz, los desagradecidos hablan de las manchas. En Guatemala sin